Hay una ley en Santa Fe, que es la ley 12.955, que es una ley que obliga a la Lotería de Santa Fe a otorgar un porcentaje de dinero de sus ganancias a los museos. Según los datos que se publicaron en la web oficial de la Lotería de Santa Fe, en la sección Transparencia y en lo que se conoce como el estado contable del cierre del ejercicio para el año 20, se consignan 2 montos de transferencias para el Ministerio de Cultura. En la página 22, bajo el concepto de anticipo de distribución de utilidades, un total de 116.524.000 pesos. Y en la página 25, bajo el concepto de distribuciones a pagar, un total de 17 millones. De todo esto resulta que en marzo de este año, el balance de lotería, el total de fondos que correspondían o correspondieron al Ministerio de Cultura, asciende más o menos a 135 millones. Y según la ley 12.955, que es de 2009, el 5% de ese total, de los 135 millones de pesos que Lotería mandó a Cultura, le corresponde por ley a los museos, al mantenimiento y al sostenimiento de todos los museos, y debe ser distribuido equitativamente por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en la última resolución de distribución de fondos de la Lotería, que recibieron el año pasado los museos, la resolución es la 346, en noviembre del 2020, los museos solamente recibieron 1.581.000. Son 51 museos en toda la provincia. Y en lugar de recibir 6.724.000, les dieron 1.581.000. O sea, les dieron 5 palos menos. 5 millones menos. Si se hacen cuentas, más o menos los 6 millones por los 51 museos, dejan una subvención aproximada a 131.000 pesos anuales para cada uno de ellos. Nada. Para el mantenimiento de un museo. Algo más de 10.000, 12.000 pesos por mes. Sin embargo, los museos, alcanzados por esta resolución, recibieron 31.000. 31.000. O sea, 100.000 mangos menos cada uno. Es decir, que recibieron algo de 100.000 mangos menos, y imagínense si era muy difícil con una subvención de 131.000, ¿qué pueden hacer con 31.000? La diferencia son 5 palos. La pregunta es, ¿dónde están los 5 palos? ¿A dónde fueron a parar? Si no fueron a los museos, ¿quién se los quedó? ¿Quién tiene que explicar esto? ¿Lotería o tiene que explicarlo el Ministerio de Cultura? En cualquiera de los casos, los museos de Santa Fe están a la deriva porque además, desde que asumió Perotti, no hay dirección de museos. Esa es la importancia que le da a la cultura el gobernador de la provincia. En línea está Laura Aceta, es directora del Museo de la Ciudad de Totoras. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos procesando todo esto en este año tan complicado también, ¿no? Te diré, bueno, es época de pandemia, los museos están cerrados, ¿y vos me vas a responder? De ninguna manera estamos, si bien estamos cerrados al público, de ninguna manera no estamos trabajando o estamos parados. Acá hay mucho trabajo de todas formas por hacer, y por sostener nuestro patrimonio y por cuidar todos los objetos que resguardamos, y por hacer otras actividades que no tienen que ver con las salas, las muestras y la presencialidad. Y sin embargo, bueno, así estamos. No hay mucho más que agregar, digo, al autor, a toda esa reseña que vos hiciste da cuentas claras de la No, bueno, la situación. pero sí que hay que agregar, porque explícame cómo hacen ustedes para funcionar con una subvención de 31.000 mangos por año. En realidad esa subvención está tomada, es como, bueno, para nosotros es más que importante, pero siempre solamente alcanza para un alguito que podamos, así como un gustito que nos podamos dar, porque no es mucho más que eso. Para nosotros es muy importante para algo, pero la verdad que no es para contarlo como algo que nos haga hacer continuamente cosas. Porque, pero, Laura, igual recibían antes 131.000 pesos, que tampoco es... No, nunca, o sea, siempre, bueno, sí, las subvenciones anteriores tampoco eran muy grandes, digamos. No era mucho. Y este año el problema mayor que se dio también, que por lo cual estamos todos en contacto y
bueno, tuvimos que hacer también este comunicado, es porque casi la mitad de los museos que la recibían siempre no la recibieron este año. ¿Cómo? En 2020, perdón. Perdón, No ¿cómo? la recibieron. Por distintos motivos que tampoco fueron ni aclarados ni comunicados. Hay museos como por ejemplo Arequito, como por ejemplo Magiolo, como por ejemplo Peirano, que se quedaron sin recibir esa subvención. Pero, Acusando en algunos casos, diciéndoles que habían hecho rendiciones fuera de término, otras cosas inconsistentes, digamos. Cuando llegaban a alguien que les diera una respuesta, la respuesta era totalmente inconsistente porque era la misma situación que habíamos pasado todo el resto de los que sí la recibimos. ahora, Laura, Entonces, es por ley, obligación de la lotería entregar ese dinero. es por ley, y también dentro de la ley estaba la creación de la dirección de museos, que ha desaparecido hace 2 años, 1 año y medio. Entonces no tenemos a quién recurrir tampoco. Las comunicaciones las hacemos a tribunales de cuenta que no tienen ni idea de qué se está tratando, de qué le estamos preguntando, porque hacen las rendiciones generales para todo el ministerio, para toda la provincia. Dentro del ministerio no hay un área específica de museos. Hemos llegado a tener alguna comunicación con alguna secretaría, pero viste, toman las cosas muy por arriba sin entender exactamente del tema ni de qué se trata. No termino de entender que ustedes no tengan, digamos, no tienen autoridad. No tenemos un canal de comunicación ni claro ni directo, absolutamente. Y Salvo, bueno, con esta Secretaría de Gestión, que fue que mencionan en la nota que salió el fin de semana en el diario, pero que la verdad que tampoco nos ha dado respuesta a las reuniones que hemos pedido. Si bien tuvimos una reunión el año pasado con un grupo de museos que conformamos la Red Patrimonio en Construcción, que es una red ad hoc que se fue formando, digamos, en el andar de la provincia, al no tener respuesta de otros organismos. Tuvimos una sola reunión con este funcionario, pero todo quedó en la nada. Todo lo que nos pidió, digamos, que manifestemos necesidades y cuestiones que podíamos trabajar en conjunto. Desde junio del año pasado no se hizo absolutamente nada. Llegamos a diciembre con esta justamente la frutilla que fue lo de la subvención, que era uno de los reclamos que veníamos haciendo en junio. Ahora, Laura, que no había claridad. ¿Con Lyonch no pudieron hablar? No. Pero pidieron entrevistas con él. Notas. Sí, pedimos notas. Tenemos justo un repaso de las notas. Pedimos notas en el 16 de diciembre del 2019. Volvimos a pedir enviamos la nota en julio del 2020, después de la reunión que llegamos a tener en junio. Volvimos a pedir una reunión en diciembre del 2020. Volvimos a pedir reunión este año y bueno, no nos dan respuesta. Recién, el viernes se comunicaron con nosotros, con el grupo de la Red Patrimonio en Construcción, para darnos hoy a la tarde una reunión. Así que vamos a ver con qué nos encontramos esta tarde. Esta tarde, bueno, o sea, después de reaccionar, los convocaron, porque lamentablemente es así, tiene que ser público, tiene que hacerse público, tiene que plantearse un escándalo para que reaccionen, si no, no reaccionan. Esto llegó así por esto que te digo, no tuvimos antes una respuesta y tuvimos situaciones empeoradas de las que le habíamos manifestado en junio del año pasado, esto de que al menos 8 museos de los que formamos parte de una red, que somos aproximadamente 20 y pico, 8 quedaron sin subsidios y el resto que recibimos, que somos 6 o 7, se nos rechazó la rendición del 2020 también. Entonces, en este punto, hoy estamos con una rendición rechazada, por lo cual tampoco sabemos si vamos a recibir este año de subsidio, que se debía entregar con una nota previa, con una comunicación. El fondo llega a la comuna o municipio sin nosotros enterarnos. Es buena por disposición de la comuna o del municipio comunicar a sus museos a ver si este dinero es de ustedes que manda el ministerio. Nadie comunica nada, nadie es claro. Entonces, después también el tema de las rendiciones es un problema, no sabemos cómo, no tenemos, como te decía, lo fundamental, un contacto directo o alguien que entienda el tema que pueda transmitirnos claramente cómo es la situación, cómo debemos hacer las cosas. Acá nadie está pidiendo nada que no esté estipulado por la ley, como vos decías. No, bueno, pero al margen de los números estos extraordinarios que nos estamos enterando porque ahora Lotería hace público, digamos, el monto. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde están los 5 palos? Porque en realidad esa guita está, perdóname la vulgaridad de la terminología, pero esa plata está destinada por ley a los museos. Digamos, sí. Se puede actualizar, se puede aumentar, se puede decir que es poca, pero esa plata es imprescindible para que los museos puedan hacer mejoras, etcétera, etcétera, con lo poco que significa. Pero ya de ahí a que esa plata no se destine o se reduzca en 5 millones,
Digo, ¿a dónde fueron a parar? ¿Qué es lo que están financiando los museos que no nos enteramos? Porque la pregunta que acá surge, y no te obligo a vos que la hagas, porque vos estás preocupada por lo obvio, que es tu museo y los museos de la red, es ¿dónde está la plata? ¿Para qué se usó? Digamos, ¿por qué no fue destinado a eso? Una pregunta que me hago. Y la otra es, ¿cuál es el valor que le están dando a los museos en la provincia cuando en un año y medio de gestión no han puesto un director de museo? Es que ahí está, la pregunta sí me la hago y dónde está, porque también hace a la desidia que nosotros manifestamos en relación al tratamiento del tema del patrimonio de los museos. Había una dirección también de patrimonio que tampoco existe más, no está más la dirección de museos, no tenemos comunicación, así no esté la dirección, no tenemos un programa que nos envuelva, digamos, que nos involucre. El año pasado lanzaron un plan de fomento para espacios culturales, dejando afuera a los museos. Este año lanzan con bombos y platillos un montón de programas. Aparentemente, el Día Internacional de los Museos, que fue el 18 de mayo, se lanzó desde el Ministerio una gran convocatoria a programas de financiamiento, de mejoramiento para museos, a los cuales consultamos, bueno, ¿cómo hay que hacer para sumarnos? Y nadie sabe nada. Es el día de hoy que nos responden, todavía no se sabe, pero sí ya lo lanzaron en los medios. Entonces seguimos en esta situación de que sin hacer nada, y cuando se hace algo en realidad es una cáscara. Perdóname, perdóname porque puedo parecer pero necesito aclarar cosas que estás diciendo y yo no lo termino de entender. Vos me estás diciendo que lanzaron un programa de promoción para museos y no especifican cómo hacen los museos para participar. Exactamente. En esa situación estamos. Pero bueno, todo eso no lo especifican cuando logramos comunicarnos con alguien que por lo menos nos diga que no saben cómo hacerlo, porque tampoco, como te decía, tenemos a quién llamar ni a quién consultar. Es mandar, por las redes, totalmente informal, cuando nos reclaman que nuestra agrupación puede llegar a ser informal, porque somos un grupo de museos perfectamente constituidos y registrados en la ley de museos, que estamos justamente uniéndonos para poder conseguir las cosas que son por ley, digamos, para poder tener una respuesta por parte de un Estado que nos debería avalar. Y bueno, no está. Sinceramente no lo termino de entender. No termino de entender. Yo lo dije varias veces, yo no termino de entender si es incapacidad, si es falta de gestión, si es desidia, si es intencionalidad, si de verdad hay digo, por cuando uno percibe, hace pocas horas me enteré que acaban de fundar una escuela en Santa Fe para personas trans. Y es una decisión celebrable, discutible, porque no sé hasta qué punto digamos, bueno, es discutible desde el punto de vista si efectivamente discriminamos o no ahí, ¿no? Pero me entero que funciona en La Redonda. Y digo, pero La Redonda es un espacio cultural y es un espacio, me imagino que la conocés, en La Redonda, si haber venido alguna. Digo, ¿por qué hay que hacer una escuela en Santa Fe? Es un espacio de exposición, es un espacio para que los chicos disfruten. ¿Por qué hay que mezclarlo con una actividad académica cotidiana que además no cuenta con esa infraestructura, digamos, para que funcione una escuela normalmente? No hay aulas en La Redonda. Y vos decís, hay como una especie de reproche permanente a lo que se vino haciendo en términos de cultura. Es como que hay una actitud de negación por todo lo que se venía haciendo y una estructura, hay un planteo de negarle recursos y de negarle visibilidad a lo que se vino haciendo en los últimos años. Y no termino de entender por qué. Yo no lo termino de entender. Repito, puede ser por varios motivos, pero parece que hubiera como una especie de actitud de agresiva frente a todo lo que se generó en materia de cultura. La verdad es, mínimamente son discutibles estas decisiones y a la vez llamativamente, digamos, uno, como vos decís, trata de entender, pero a la vez, trata de también pensarlo positivamente y tratar de sumarse y tratar de sumar todas estas propuestas a la gestión que uno hace día a día, pero es imposible, porque son espacios completamente vacíos, no hay una decisión por detrás que haga a un proceso de producción cultural, o a un desarrollo de la cultura, digo, en el buen sentido del término, ¿no? Pero digo, a una participación activa de las personas que estamos trabajando dentro de las áreas de la cultura. Son programas o planes agarrados y soltados hacia el aire, y después cuando uno intenta inmiscuirse para poder
tomarlos y para poder potenciarlos están vacíos. La realidad, por lo menos, no es de mi punto de vista, sino como te digo, formo parte de un grupo, de un colectivo en el cual nos fuimos encontrando todos en la misma situación, con las mismas, digamos, en situaciones que se van replicando, repitiendo y sin asidero. Esa es por lo menos lo que tratamos de reflejar y dar a conocer para que de alguna manera tengamos alguna respuesta. Y bueno, hoy tenemos una reunión, vamos a ver qué sucede con esto, a ver si pueden darnos alguna explicación y algún cambio en esto también es lo que esperamos. No es solamente la respuesta. Sí. ¿Y por qué hay que llegar, a siempre a niveles de extremos y de discusión pública sobre determinados temas para que se tomen decisiones? Parece mentira, pero estamos llegando todo el tiempo a la discusión pública, al roce, a la discusión, cuando esto debería funcionar naturalmente, cuando, digamos, es increíble, todo el tiempo hay un tema de fricción, cuando los recursos están, porque si vos me decís, che, no, los recursos no están, bueno, pero Lotería los tiene, ¿viste? Digo, ¿por qué no? Evidentemente, nosotros también pensamos de esa forma, o sea, el año pasado fue muy complejo, muy complicado, uno también toda la incertidumbre que se generó y que no sabías tampoco muy bien cómo podíamos accionar y cómo podíamos actuar dentro de nuestros ámbitos, fue muy complicado y se entendía, ¿no? Pero cuando nos encontramos con que en realidad los fondos estaban y bueno, y no sabemos qué pasó con eso, ahí ya es mucho más grave la situación y más indignante también, ¿no? Yo te agradezco mucho el contacto, como a todas las personas que hablan, te agradezco también, entre comillas, la valentía, porque lamentablemente hay una actitud de mucho silencio, porque hay mucho temor a la digamos, a la acción posterior de censura o hay mucho miedo, sí. Te consta, me imagino que lo advertirás, sí. De los propios funcionarios, además, que a veces por abajo te cuentan y no nos dejan hacer esto, pero digo, de verdad, si no hablamos, si no contamos, si no ponemos un límite, el avance termina siendo muy destructivo y hay que defender lo que está en pie, ¿no? Hay que defender lo que está en pie, a como dé lugar. Sí, desde estos ámbitos creo que desde nuestra ética también de trabajadores y trabajadoras de la cultura no podemos mantenernos en silencio ni ser en cierta forma cómplices o hacer juegos políticos cuando lo que está en juego es la cultura de todos y el desarrollo de pensamiento crítico. Es como que no puede, creo que sí, los que estamos trabajando en estos ámbitos y nuestra memoria y nuestros y nuestro patrimonio, la verdad que es imperdonable. Un gobierno que desprecia los museos claramente desprecia el patrimonio y claramente desprecia a la cultura y a la memoria. Si no nos explica. Laura, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. No, por favor, gracias a ustedes.